Y hoy en el programa, en la entrevista, platicaremos con José Ángel Lee, ex alcalde de la ciudad capital guatemalteca, para platicar algunos temas del agua y demás. Ingeniero Lee, muchísimas gracias por venir, ex alcalde de la ciudad capital, para las personas jóvenes que nos estén viendo. Gracias. Digo, porque lo suyo fue ya, ¿en qué época fue, ingeniero? Del 82 al 85. Del 82 al 85. Ingeniero, yo le quiero preguntar algo. En realidad usted tuvo que haber tenido muchísima experiencia en el tema de la alcaldía del país. Y si usted se ha dado cuenta, a diferencia de esas épocas donde se mencionaba, usted mismo lo hacía en campaña porque estaba leyendo, y usted me lo comentaba, que en los argumentos políticos usted decía que en esa época sí había agua y que incluso hoy, por estudios, se ha visto que no hay agua o la redistribución del agua es mínima o no se han empleado los mecanismos adecuados. Había alguien que me decía la semana pasada, cuando entrevisté al ingeniero, decirle que el ingeniero en un principio, en el presente de su candidatura y estando en el gobierno municipal, la gente alegaba por el tráfico que había hecho, porque había roto todo el pavimento, pero era el único que nos tenía como estamos hoy. O sea, este país no estaría así, y no con esto estoy tratando de quedar bien con usted, sino le decía a alguien más que vivió en su época. Decía, no estaríamos como estamos en el tema del agua, alcantarillas y demás, si el ingeniero no hubiera levantado el pavimento, hubiera arreglado las tuberías, drenajes y demás. Y además hacíamos el ejercicio del presupuesto que usted tuvo en ese tiempo y el presupuesto que tienen algunas alcaldías hoy en el país. ¿Cuál fue su experiencia del agua en ese momento, ingeniero? Bueno, en primer lugar, es un gusto estar con usted. Gracias. Acá, y una noche con veneno es una buena experiencia. Muy agradable, gracias. Sí, es importante que señalemos cuál era la situación en aquellos años, cuando yo asumí la alcaldía, y la de ahora, porque en ese momento los candidatos a alcaldes en esa oportunidad aseguraban de que no había agua en la ciudad, y en un foro en televisión precisamente, en Aquí el Mundo, después de que todos los candidatos aseguraron de que no había agua en la ciudad de Guatemala, entonces yo afirmé que sí hay agua. El problema es que las tuberías son demasiado antiguas y por lo tanto están picadas. Ya no sirven. Se perdía mucha agua. Se perdía el agua. Y además que no hay un sistema de distribución de agua potable, porque los ingenieros entienden bien eso. Un sistema no es poner una cañería, después otra y otra y otra para distribuir el agua, sino que son circuitos completos. Es como que hubiera tránsito solo con una carretera. Sí, pues sería imposible. ¿Verdad? Entonces la ciudad necesita una red de vías. Lo mismo con el agua. Entonces expliqué pues de que el sistema consiste en cambiar las tuberías, pero también construir una red maestra que distribuya las presiones en toda la ciudad, y eso ya no son cañerías como las que había en ese momento de 2,5 pulgadas, sino que había que poner cañerías de 800 milímetros de alto diámetro, y que además eso no era suficiente aún. Cambiar las tuberías, poner la red maestra, pero también, lo que sucede muchas veces en las casas particulares, tener una cisterna. La cisterna, a usted le permite que se llena la cisterna cuando usted está durmiendo, por ejemplo, en la noche, y al día siguiente usted tiene agua ahí, con una bombita la lleva a la casa. En la ciudad se necesitan cisternas, no las había. Entonces les dije, un sistema consiste de todo lo que he mencionado, más los tanques de captación y distribución de agua potable, que son, pues, póngale usted, como un campo de fútbol, del tamaño de campo de fútbol, de unos 3 metros de profundidad, ¿sí? Que son reservorios para distribuir el agua. Cuando no se está bombeando, no está llegando agua, los tanques se están sirviendo de todos modos cuanta para necesidad surtir hay. de agua, digamos. Exacto. Si hay una emergencia y se rompe algún tubo grande de alimentación de agua potable, la ciudad no se queda sin agua porque están los reservorios estos, y racionalizando la distribución uno mantiene un buen tiempo mientras se está reparando ese. Hay que darle crédito, ingeniero, usted fue el último que haber tocado esas tuberías. Así es. Y incluso hoy, digamos, haciendo la comparación, yo no lo digo porque me lo estoy inventando, es que yo he ido personalmente y sé que no hay agua en la mayoría de zonas. Hay problemas de agua, hay problemas de distribución. No estoy diciendo que en la alcaldía no se esté haciendo nada, solo yo estoy yendo y la gente del pueblo me está diciendo no hay agua. Ya ellos, si tienen sus sistemas complejos, si tienen sus problemas, por supuesto los han de tener, pero la gente a mí me dice no hay agua, y yo entro a las casas y no hay agua. ¿Por qué cree usted
que el día de hoy nos enteramos de que un 40% del agua se pierde por falta de mantenimiento, digamos, a las cañerías y como le quiera llamar usted, ingeniero. ¿Por qué cree usted que, digamos, no solo el alcalde de la ciudad capital, sino los alcaldes en el interior no le ponen atención al agua como debiera ser? ¿Por qué cree usted? Bueno, en primer lugar, el problema que hay con las alcaldías es que lamentablemente hay en la ley un error y es la posibilidad de reelección. Entonces, ningún alcalde quiere invertir en obra permanente que no se vea. Y la inversión en agua potable como en drenajes es muy grande y una vez se resuelve el problema ya nadie se acuerda. Todo el mundo está sufriendo el agua, la falta de agua o la falta de drenajes. Sí. Pero una vez se resuelve ya nadie se acuerda, ya es como respirar. Sí, pues. El aire ya lo hizo, entonces ya estuvo, pues. Así es. Pero sí se acuerdan de los problemas del tránsito que se provocaron cuando uno construyó la... Cabal, eso es lo que le decía yo. Sí. Hasta este momento estamos hablando de ingeniería, pero hablemos más bien de lo que siente el pueblo. Usted lo ha comprobado. Claro. No hay agua en las casas, no llega. Y es, pudiéramos decir, denigrante para un municipio y especialmente para el alcalde, que usted vea que andan pipas con agua, es decir, cisternas de agua, distribuyendo y vendiendo agua, que obviamente eso es la síntesis del fracaso del alcalde. Que ande alguien con una gran cisterna vendiendo agua en las calles. Y eso es lo que vemos. Entonces esa inversión, como es tan grande, y el alcalde lo que quiere es solo mantener la nigua, como decimos en el pueblo, entonces no quieren invertir, entonces solo están reparando cositas chiquitas. Pero ojo, el pueblo debe saber esto. El 40% del agua se está perdiendo en las cañerías porque no las van cambiando. Esto tiene que ser un mantenimiento permanente. Y como no se está haciendo, se está acumulando y se está perdiendo el agua. Cuando yo resolví el problema del agua potable, créanmelo, y lo pueden ver históricamente, pueden consultarlo, no le subimos ni un centavo al canon de agua, al precio del agua. No hubo aumento. ¿Por qué? Porque agua había. Lo que hice fue no permitir que se perdiera el agua. Y esa agua que se perdía se vendía. Entonces no había necesidad de subirle ni un centavo. Y lo mismo es ahora. Se está perdiendo el 40%, pero le están subiendo al precio del agua. Y no dan mantenimiento al agua. No le dan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el agua que se está perdiendo, nosotros la estamos pagando. Porque a la poca agua que le llega al pueblo, a esa le ponen un precio mayor para pagar lo que se está perdiendo. O sea, se pierde agua y nosotros la pagamos. Ahora, ingeniero, hagamos, ya que usted sabe mucho de números y demás, como ingeniero, digamos, de presupuesto, ¿usted cuánto tenía en la época que usted fue alcalde? 20 millones de quetzales. Que el presupuesto hoy en día de la alcaldía, pongamos de ejemplo la ciudad capital, son 2.000 millones de quetzales. Alrededor de 2.000 millones. Digamos, poco más, poco menos. O sea, si hay dinero para hacer el mantenimiento de las cañerías, eso sobra. Hay mantenimiento. Ahora, políticamente, si usted se comparara con los otros alcaldes, ¿qué es la diferencia entre usted, digamos, y los alcaldes que han pasado después de usted? Digamos que no han hecho, según usted menciona, trabajos, digamos, tangibles para el futuro de los guatemaltecos. Sí, esa es la diferencia justamente. Cuando uno es político, podríamos decir, como un servidor. Solo los pastores, los curas, en fin, solo ellos son superiores éticamente a un político. El político es el servidor, es la persona que el pueblo designa para resolver los problemas. Y eso es lo que debe hacer. A eso me dediqué entonces. Problemas, por ejemplo, del agua potable, de los grandes colectores y de los drenajes, y problemas de pavimentación y otras cosas que era necesario realizar. Todo tiene una sola orientación. Y esa orientación, aparte del servicio, es
que la ciudad de Guatemala sea coherente con su entorno natural. Si no hay drenajes, se está contaminando el lago de Amatitlán. Ahora, los drenajes no solo consiste, el sistema no solo consiste en las tuberías y los grandes colectores, que dicho sea de paso, por falta de mantenimiento, se han hundido en la zona 6 y en la zona 2. Ese gran colector que yo construí siendo alcalde y que no le han dado mantenimiento. Ellos argumentan que no. Bueno, no yo, pero los vecinos de la zona 2 y la zona 6 tienen un comité y tienen un juicio penal contra el alcalde de la ciudad de Guatemala, precisamente por la falta de responsabilidad por los hundimientos de esos drenajes. Ellos podrán decir que no, incluso trajeron unos mexicanos que dicen que fue la embajada de México, no lo creo, a decir una serie de patrañas y cosas que solo porque nosotros somos tan, no sé, tan pacientes, lo permitimos. Señor alcalde, exalcalde, ingeniero, ¿cómo fue el trato de usted con las comunidades? Porque hay que entenderlo, el gobierno municipal es lo más cercano en autoridad del pueblo. Sí. O sea, es donde supuestamente debería de llevarse a cabo las exigencias del diario vivir del guatemalteco en cualquier parte. Existen los COCODES establecidos en ley. Correcto. ¿Cómo manejó usted el tema de los COCODES? Porque hemos visto hoy en día que al alcalde, algunos diputados están cuestionando el tema de que no se le da ingreso en su afán comunitario a los COCODES. Ellos tienen el CUC y, digamos, abrazando al CUC los alcaldes auxiliares. ¿Usted cómo manejó ese tema? Bueno, quiero decirle que el asunto de los COCODES, como toda la descentralización de la administración pública, es todo una teoría y un plan que impulsamos. Yo fui asesor del licenciado Manuel Colón Argueta cuando él fue presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades y alcalde de la ciudad. Impulsamos la creación de esos COCODES y el aporte constitucional para las municipalidades, y gestionamos la descentralización del Estado. Se logró que en la Constitución, yo hablé con los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente precisamente para eso, para que se asignara un presupuesto, un porcentaje de los ingresos ordinarios del Estado para las municipalidades. Y le quiero decir que eso es algo muy bueno. Los alcaldes, repito, quieren tener un poder omnímodo, son especie de señores, De caciques. caciques de la guerra, es lo que se dice la Edad Media. Es una serie de bastiones, de caciques en cada lado, y no se permite que exista una coordinación nacional, una comunidad general, un destino único, un plan nacional de desarrollo y, por supuesto, que haya justicia social, que haya una racionalización del uso de los recursos del Estado y que haya lo que yo llamo honradez. Y por eso digo que me sorprendo que habiendo tenido un presupuesto de 20 millones de quetzales al año y un egreso de 22 millones, o sea, la municipalidad se estaba endeudando anualmente por 2 millones, logré hacer una obra que la comparo con la obra sumada completa de los alcaldes que me han sucedido y no la superan. Señor alcalde, dos preguntas rápido, pues se nos acaba el tiempo. Diga. ¿Qué opina usted con el tema de las capturas de los alcaldes? Y la otra, la noticia que salió con el trasladar el aeropuerto de zona, que incluso se considera, según los medios escritos, que quedaría en la zona 25. De esas dos zonas, de esas dos noticias, ¿qué nos pudiera comentar usted ¿Del brevemente? aeropuerto internacional? El aeropuerto, sí, que lo quieren cambiar, que quedaría en la zona 25, que incluso argumenta el rector de la Universidad de San Carlos, que no es un terreno viable para cambiar el aeropuerto. Y el otro es las capturas de los alcaldes que hemos escuchado últimamente. ¿Qué opina de esas dos noticias? Bueno, en relación a los alcaldes, yo estoy seguro de que no solo los alcaldes que están señalados, sino que el porcentaje de alcaldes que tienen problemas de ese tipo es bastante alto, porque la capacidad de control no
llega a superar ni mucho menos a la capacidad de, pudiéramos decir, de decisión autónoma y decisión, pudiéramos decir, personal que tienen los alcaldes. Entonces, esos problemas son la causa de la falta de desarrollo de los municipios, de las ciudades y por supuesto del agro y de todo lo rural. ¿Y con respecto al aeropuerto, qué opina usted? Yo creo, es sabido desde hace mucho tiempo que en esta zona es difícil encontrar otro lugar Parecido. Mejor que el que tenemos en este momento. Pero la verdad es que es un asunto muy técnico que requiere mucho trabajo, mucho estudio. Yo no me atrevería a asegurar que no, pero es algo que se ha estado trabajando mucho y lo primero que se ha hecho es pensar que el aeropuerto internacional quede en la costa sur. Fuera de la ciudad, como sucede en muchos lugares, en la mayoría de ciudades, ¿verdad? Con suficiente amplitud para que no haya peligros de accidentes, que tenga suficiente amplitud. No, ingeniero, yo le agradezco mucho porque haya venido usted. Como le decía, me comentaban que usted hubiera sido el promotor, el que había ejecutado las obras de los drenajes. Lo hemos visto, incluso nosotros hicimos unas notas en Xela en la época de lluvia, incluso en Guatemala lo hemos visto. Ambos alcaldes, y no en afán de señalarlos, argumentan que es la falta de educación de los ciudadanos que botan basura y que tapan las cañerías y demás, aunque sí tampoco nos hemos enterado del 40% que se pierde del agua y que es un cobro que se hace, llegue el agua o no llegue el agua. Ingeniero, muchísimas gracias por venir, se lo agradezco mucho y primero Dios, en un futuro nos volvemos a ver. Será un gusto siempre. Gracias, ingeniero, se lo agradezco mucho. Muy Bonita, bien. ¿va? Ah, sí. ¿Quedamos en tiempo o no? Yo le agradezco que me haya Hombre. dado esa oportunidad. No, al contrario.